Me tomé unos días libres para ir de acampada en el bosque. Estaba en un bosque a unas pocas horas de mi pueblo y había montado el campamento al final de un sendero de 4 horas. Ya había pasado una noche allí y había notado un sendero estrecho que salía del campamento. No tenía idea de a dónde llevaba y no aparecía en el mapa de la zona. Pero, como no tenía nada mejor que hacer ese segundo día, pensé en hacer una corta caminata por el sendero solo para ver si llevaba a algún lugar interesante. Tal vez un pequeño estanque o una cascada, o algo por el estilo. Llevé conmigo una mochila con comida y agua, por si acaso tardaba más de lo esperado. Al recorrer el sendero, era evidente que casi nadie lo utilizaba, o al menos no lo habían usado en mucho tiempo, quizás incluso años. Era muy estrecho y estaba cubierto de vegetación en muchas secciones, y no vi señales de personas, como huellas de zapatos, ni nada por el estilo. Esto continuó durante varios kilómetros, tomando alrededor de 2 horas antes de encontrar el final, y no era lo que esperaba. Había una casa o cabaña en el bosque. A primera vista, no había duda de que estaba abandonada. El musgo y las enredaderas crecían sobre la madera, y las puertas y ventanas estaban todas abiertas. Antes de acercarme más, miré a mi alrededor, revisando el entorno, ya que no es normal toparse con algo así en el bosque. El bosque estaba tranquilo y desconcertantemente silencioso. Me acerqué a la puerta y asomé la cabeza, mirando por el pasillo principal. Había polvo y escombros por todos los suelos, pero por lo demás estaba vacío. Entré un poco más adentro. Olía a moho y madera podrida, pero mientras recorría las habitaciones, no había mucho que ver. Aunque me sentía inquieto, estaba a punto de darme la vuelta y salir, cuando un pequeño destello captó mi atención en una de las puertas de madera cerradas. La manija había sido arrancada y reemplazada por un candado plateado que parecía casi nuevo y no coincidía con nada más en la casa. Mi curiosidad me hizo pensar por qué habría un candado en la puerta de una cabaña por lo demás vacía y en ruinas. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más me invadía una sensación de inquietud y no me atrevía a investigar. Salí rápidamente de la casa y volví al sendero. Justo cuando entré de nuevo en el sendero, escuché un único paso en el suelo de madera dentro de la casa. Me giré y miré hacia la puerta, pero no vi nada. Así que seguí caminando, tratando de alejarme de ese lugar. Sin embargo, durante las 2 horas de camino de regreso, seguí oyendo pasos a lo lejos, como si alguien me siguiera. Los árboles cubrían densamente el área, haciendo imposible ver más allá. Al llegar al campamento, encendí una fogata temprano y simplemente me senté a esperar, escuchando y observando para ver si alguien aparecía. Al caer la noche, no había oído nada más, pero a medida que avanzaban las horas, volví a escuchar pasos en la distancia, lo suficientemente cerca como para que pudieran ver la luz de la fogata. Esto continuó durante varias horas, oyendo una serie de pasos cada 10 o 15 minutos. Aún así, nunca pude ver a nadie, y eventualmente se hizo tan tarde que supe que tenía que dormir, así que dejé la fogata encendida mientras me metía en mi tienda. Estuve entrando y saliendo del sueño el resto de la noche, despertando con cada pequeño sonido que hacían los bosques. Tras conseguir casi no dormir, me marché sin saber qué hacía allí esa cabaña, ni quién me había seguido esa noche. No puedo decir qué pretendían hacer, pero su comportamiento perturbador de acecho solo me lleva a asumir lo peor, aunque nunca puedo dejar de pensar en las inquietantes posibilidades de lo que había detrás de esa puerta cerrada. Esto sucedió hace casi 10 años, cuando estaba en el instituto. Mi amigo, al que llamaré Jake por privacidad, y yo hemos guardado este relato hasta ahora, principalmente porque realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió. Habíamos estado hablando de ir a un centro comercial abandonado cerca de nuestra ciudad durante un tiempo, pero lo único que nos ponía nerviosos era que no teníamos un grupo con quien ir. Solo seríamos nosotros dos,
y sabíamos que era un lugar algo peligroso. Por alguna razón, ambos estábamos realmente intrigados por el lugar y la idea de ir allí, tanto que no pudimos resistirnos. Recogimos algunas cosas en una mochila y tomamos el coche de Jake para llegar. El centro comercial estaba al lado de una larga carretera, pero el estado había bloqueado la vista desde la carretera con un montón de árboles, probablemente para evitar que la gente viera el edificio desagradable tan cerca de la ciudad. El camino para llegar al aparcamiento también estaba destruido, así que tuvimos que aparcar al lado de la carretera, un poco escondidos entre algunos árboles para que no nos viesen desde los coches que pasaban. Luego comenzamos a caminar. El sol estaba a punto de ponerse, lo que nos daba suficiente luz para no perdernos entre los árboles. Después de unos minutos, el sonido de los coches pasando por la carretera se desvaneció y llegamos al borde del enorme estacionamiento vacío donde se encontraba el centro comercial abandonado, justo en el centro. No había coches, ni gente, ni sonidos. Nos quedamos parados un momento, solo para asegurarnos de que estábamos solos. Luego caminamos por el estacionamiento hasta la entrada principal. Todo el vidrio de las puertas estaba destrozado, y por dentro se oscureció casi inmediatamente. Avanzamos en silencio al principio, caminando despacio y con cuidado, solo mirando alrededor. Estar dentro de este enorme centro comercial sin gente y sin luces era realmente escalofriante y extraño. Cada paso que dábamos resonaba por todo el centro comercial, que estaba completamente oscuro. A medida que avanzábamos hacia el centro, nos detuvimos un minuto para sacar las linternas de la mochila, cuando escuchamos algo. Alguien estaba riendo. Venía del otro extremo del centro comercial, que estaba completamente a oscuras. No escuchamos ninguna conversación después, ni vimos ninguna luz. Ambos acordamos que probablemente era solo otro grupo explorando el lugar, pero eso realmente no me hizo sentir mejor. No era lo ideal y esperábamos evitar a otras personas, pero ya estando allí, parecía una pérdida de tiempo simplemente dar la vuelta y regresar. Encendimos las linternas y comenzamos a caminar hacia la sección oscura del centro comercial, moviendo la luz alrededor, mientras observábamos que todas las tiendas estaban vacías y llenas de basura y grafitis. Para entonces, el sol definitivamente ya se había puesto, porque al mirar hacia atrás donde habíamos venido, también estaba completamente oscuro. Me giré para decirle algo a Jake, pero él había dejado de caminar y sostenía su linterna firmemente delante de él. «Jake», susurré, pero luego miré más de cerca hacia donde apuntaba su luz. Al fondo de la tienda, justo frente a nosotros, vi una figura. Estaban parados junto a la entrada de la tienda y simplemente nos miraban. Lo que nos aterrorizó tanto fue lo espeluznante que resultaba que simplemente estuvieran allí parados, sin decir hola, sin simplemente irse o algo así. Y a medida que pasaban más y más segundos, sentía que mi corazón latía desbocado de terror antes de que Jake finalmente apartara su luz. Ambos nos dimos la vuelta y empezamos a caminar rápidamente de regreso por donde habíamos venido. Mientras avanzábamos, constantemente movíamos nuestras linternas alrededor mientras navegábamos a través de la oscuridad. El eco de nuestros pasos alrededor nos dificultaba escuchar cualquier otro sonido, aumentando aún más el pánico. Llegamos entonces a la entrada del centro comercial, y justo en ese momento, escuchamos pasos corriendo en el piso de arriba. Moví mi linterna rápidamente, apenas alcanzando a vislumbrar a una persona corriendo por el pasillo. Fue entonces cuando Jake y yo comenzamos a correr, dirigiéndonos directamente hacia la salida, mientras escuchábamos los pasos acercándose y bajando por las escaleras eléctricas hacia nosotros. Logramos salir y continuamos corriendo a través del estacionamiento y todo el camino hasta los árboles. Mirando atrás, nadie nos había seguido. Mientras caminábamos de vuelta al coche, casi vomito del susto, con el corazón latiendo tan rápido. Nos subimos al coche y condujimos de vuelta a la casa de Jake, y después de eso, nunca hablamos de lo sucedido. No sé qué fue eso,
Pero la forma en que todo se desarrolló, simplemente no puedo imaginar cómo un par de personas planearían todo eso sin tener intenciones de hacernos daño. Afortunadamente no dimos nada por hecho, porque si nos hubiéramos quedado allí y continuado explorando, realmente no hay forma de saber qué podría haber ocurrido. En mi ciudad hay un hotel abandonado que lleva décadas vacío. Ha sido comprado varias veces, pero cada vez que lo intentaban, acababan en bancarrota después de unos pocos años. Nuestro pueblo es pequeño y algo anticuado, así que realmente no hay motivos para que nadie lo visite a menos que tenga familia aquí, lo que significa que no tiene mucho sentido tener un hotel tan grande. Este tenía al menos 6 pisos y probablemente era el edificio más grande del pueblo. De todos modos, cuando tenía 23 años, decidí echarle un vistazo por curiosidad. No me parecía que hubiera nada realmente peligroso o espeluznante en él. Solo era un edificio abandonado que sería interesante explorar. Opté por ir durante el día, pensando que si había alguien más serían personas inofensivas que también lo estaban explorando. Aparqué en una tienda que quedaba a medio kilómetro y caminé hasta el hotel, que estaba bastante aislado al lado de la carretera, ya que la mayoría de las tiendas a su alrededor habían sido demolidas. El propio hotel, sin embargo, estaba en peores condiciones que la última vez que lo vi. Los ladrillos se desmoronaban y todo el lugar parecía desvanecerse y descomponerse. Me acerqué a la entrada y eché un vistazo por dentro. Estaba casi vacío, solo había algunas cosas dispersas como sillas y muebles viejos. Entré y crucé el vestíbulo para abrir la puerta de la escalera. Todo el hueco de la escalera estaba cubierto de sombras, ya que apenas entraba luz. Solo podía ver un débil haz de luz que venía de uno de los pisos superiores, tan sigilosamente. ¿O por qué cerrarían una puerta con tanta fuerza? Solo era suficiente luz para que pudiera encontrar mi camino por las escaleras, pero cuando llegué a la puerta del segundo piso, estaba bloqueada. Algo del otro lado impedía que se abriera, y una hoja de madera cubría la ventana de la puerta. La dejé y continué subiendo hasta el tercer piso. Abrí la puerta y entré en el pasillo. Este era probablemente el entorno más escalofriante en el que había estado. El pasillo estaba oscuro y mohoso, con solo una pequeña ventana en cada extremo que iluminaba el corredor. Avancé un poco y luego entré en la primera habitación con la puerta abierta. Curiosamente, parecía bastante normal. Había capas de polvo cubriendo todo, pero todos los muebles estaban colocados como si nunca se hubieran movido. Incluso había toallas y jabón en el baño. Sin embargo, mientras observaba todo esto, escuché un pequeño golpe. Me giré hacia la puerta, sin estar seguro de si el sonido venía del piso en el que estaba o del de abajo. Unos segundos después, pasos silenciosos crujieron las tablas del suelo avanzando por el pasillo. A medida que se acercaban, simplemente me quedé mirando la puerta y esperaba que no estuvieran en mi piso. Sin embargo, después de unos segundos, los escuché detenerse, seguido por el sonido de una puerta que se abría y luego se cerraba de golpe en el piso de abajo. Después de eso, no hubo más pasos ni realmente ningún sonido en absoluto. Intenté moverme silenciosamente hasta el pasillo y miré para asegurarme de que no hubiera nadie más allí. Así que deliberadamente entré en una habitación y cerré la puerta, y cuanto más lo pensaba, más nervioso me ponía. Añadiendo a la inquietud estaba lo silencioso que estaba todo el lugar. Después de un minuto de estar parado en el pasillo y pensar lo suficiente, volví en silencio a la escalera y abrí la puerta, entrando en el oscuro hueco de la escalera y comenzando a descender. No había manera de ser silencioso en las escaleras de metal. Cada paso era un golpe hueco inevitable. Pero al pasar por la puerta del segundo piso, noté un pequeño hueco en la puerta que definitivamente no estaba antes. Entonces miré hacia abajo las escaleras frente a mí. Una figura estaba parada en el hueco de la escalera, solo unos pocos escalones más abajo de mí, apenas visible en la oscuridad. Pero sus ojos me miraban directamente. Parecían horripilantes y sin emociones. Sin otra opción, comencé a caminar cuidadosamente por el borde de la escalera,
pasando junto a ellos con solo unos pocos pies de distancia, mientras sus ojos seguían cada movimiento que hacía. Una vez que llegué abajo, abrí la puerta y corrí hacia el vestíbulo, donde finalmente pude ver claramente. Regresé apresuradamente a mi coche y me senté en el estacionamiento por un tiempo, mirando hacia atrás. Probablemente fue la cosa más tonta que había hecho. Supongo que simplemente no me di cuenta de lo que estaba entrando. No estoy seguro de por qué esa persona estaba allí o qué estaban haciendo, pero irme cuando lo hice probablemente fue la única buena decisión que tomé.